¿Vivimos en una distopía tecnológica? Ray Bradbury nos lo cuenta en Fahrenheit 451. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. En este video quiero hablar sobre una obra que para mí es extraordinaria, sobre todo por lo bien que envejece. Tanto que parece que se hace más realista a medida que pasa el tiempo. Y como les dije, es Fahrenheit 451 del escritor estadounidense fallecido en el año 2012, Ray Bradbury. Él era sobre todo escritor de cuentos y esta fue su primera novela. Y tuvo tanta importancia para él que pidió que en su epitafio se leyera que él fue el autor de esta historia, como para que la eternidad lo recordara de esta manera. Como dato curioso les puedo decir que esta obra se publicó inicialmente en el año 1953 y en ese primer momento no tuvo ningún impacto, pero al año siguiente Hugh Hefner la publicó por entregas en su revista Playboy y bueno, el resto es historia. Antes de entrar plenamente en la novela, me parece que es pertinente hablar un poco de quién fue Ray Bradbury, pero antes te quiero pedir que me apoyes dándole me gusta a este video, suscribiéndote a mi canal y anotándome en los comentarios si has leído esta novela y qué te parece. Ray Bradbury nació en el año 1920, es decir, un poquito más de un siglo, y él desde su juventud fue un gran apasionado por la lectura. Además fue un gran autodidacta y mostró para mí una gran comprensión de su tiempo y del futuro que se avecinaba, cosa que refleja claramente en sus trabajos. Él cultivó varios géneros y particularmente fue autor de cuentos y de relatos cortos. Con respecto a esta obra específicamente, durante muchísimo tiempo él se negó a que se difundiera en formato digital porque le parecía una contradicción con el espíritu de la novela, pero bueno, al final tuvo que ceder ante el impacto de la realidad. Bueno, a Ray Bradbury les puedo decir que le horrorizaba el efecto que los nacientes medios de comunicación ya en el siglo XX, estamos hablando de la televisión, la radio y el cine, tenían sobre las mentes de las personas. Porque a él le parecía que estos medios transmitían principalmente un entretenimiento frívolo que terminaba banalizando la experiencia vital. Además, para él estaba el agravante de que los nuevos medios, particularmente la televisión, eran demostradamente adictivos. Y lo peor para este autor era que los gobiernos, dándose cuenta de la situación, no solamente lo permitían, sino que lo promovían. De manera que para él, las nuevas tecnologías de comunicación funcionaban como un instrumento de dominación para tener masas dóciles y manipulables. Es en este contexto que él escribe Fahrenheit 451, que es una obra que, como ya les dije, sentó cátedra y es una de las distopías más emblemáticas del siglo XX. El título de la novela, Fahrenheit 451, hace referencia a la temperatura a la cual el papel se incendia y que viene siendo aproximadamente 233 grados centígrados. Este título es bien simbólico porque hace alusión al acto destructivo que es el kit de la novela y que consiste en la quema de libros y por ende a la eliminación de las ideas, del conocimiento, de la libertad de pensamiento específicamente y en un sentido más amplio podríamos hablar de la clausura de todo espacio de realización efectiva del ser humano. La novela está ubicada en un futuro totalitario donde los Estados Unidos está conformado por una sociedad predominantemente de clase media, donde se vive relativamente bien en términos materiales, pero tiene la amenaza omnipresente de una guerra nuclear. A pesar de este aparente bienestar, se vive bajo una tiranía de un Estado que ha suprimido completamente lo que es la libertad de pensamiento y el derecho al conocimiento. En este mundo, los académicos y los pensadores han sido proscritos de forma que los que quedan sobreviven por ahí en la indigencia y en la clandestinidad. Por supuesto, los libros están también prohibidos y los bomberos tienen la misión de quemar cualquier libro que se encuentre. El protagonista se llama Guy Montag y es un bombero que lleva su vida rutinariamente y sin pararse a pensar demasiado en la vida hasta que conoce a Clarice McLellan. Ella es una adolescente vecina suya que un día le pregunta si él era feliz. Esta pregunta lo descoloca completamente y le desencadena una revelación donde comprende que uno, no era feliz y dos, que vive en una tiranía alienante. La opresión de esta tiranía es muy sutil y la gran mayoría de la sociedad colaboraba ya sea consciente o inconscientemente con ella por medio de su propia indolencia y superficialidad. Por ejemplo, la esposa de Montag, llamada Mildred, asocia la felicidad con la distracción constante que le ofrece la televisión y por eso pasa sus días enteros frente a enormes pantallas de televisión que tiene en las paredes de su casa.
Además de ser adicta a la televisión, Mildred toma pastillas para dormir, con lo cual termina anestesiando cualquier sentimiento profundo de ella. Por supuesto, como ser humano, en algún nivel Mildred percibe el abismo existencial que sufre y de hecho en una ocasión intenta suicidarse, pero es salvada a última hora y al día siguiente de la emergencia no recuerda absolutamente nada de lo que hizo. Tan así está desconectada ella de sus propias emociones. Guy Montag tampoco se queda atrás, al menos hasta ese momento, y para que se hagan una idea, ninguno de los dos recuerda cuándo se conocieron y cuándo se casaron. Ojo, este detalle no es nada trivial porque Guy y Mildred son dos jóvenes que llevan unos 10 años de casados, es decir, no ha pasado tanto tiempo como para que se les hubiera olvidado. Lo más dramático de esta novela para mí es que fue casi profética, porque en mi opinión guarda muchísimas similitudes con lo que es el mundo actual, especialmente en lo que respecta a la adicción a la tecnología audiovisual, que revolucionó tanto la vida cotidiana desde principios del siglo XXI que prácticamente todas las personas del planeta vivimos pegadas a los celulares 24/7. Y además, normalmente los contenidos que acaparan nuestra atención, hay que decirlo, son bastante banales. En el universo de Fahrenheit 451, la gente evade su realidad volcándose a las distracciones que les ofrecen los programas televisivos. Mildred, por ejemplo, está tan inmersa en su mundo de pantallas que apenas se ocupa de su relación conyugal o de las angustias personales que tiene pero que no conciencia. Incluso ella llama parientes a los personajes de los programas que ve en las pantallas, pero ni siquiera tiene conversaciones significativas con su esposo. Entonces la paradoja viene siendo que se puede disfrutar de un entretenimiento constante, pero hay una total censura sobre ese tipo de literaturas que podría despertar la sensibilidad o hacer reflexionar sobre un fenómeno de la existencia. A las personas que poseían libros, el gobierno las perseguía y les quemaba las casas. Nuestro protagonista, que es Guy Montag, el bombero, es un engranaje dentro de esa maquinaria del sistema cumpliendo su trabajo como un funcionario más. Ahora bien, este oficio él lo ejerce siguiendo una tradición familiar, es decir, lo hace más impulsado por la inercia de la costumbre que por una convicción ideológica firme. Montag no es un militante fanático del régimen, sino más bien es lo que nosotros podríamos entender como un funcionario que actúa sobre la base de una rutina y de unas tareas cuyas consecuencias de fondo él nunca se ha detenido a considerar. Sin embargo, la pregunta que le hizo la joven Clarice le introduce una fisura en esa coraza de conformismo que lo cubría y que se va a terminar resquebrajando por completo a raíz de un evento sobrevenido. Resulta que la policía acostumbraba a retirar a las personas a las que se les iba a incendiar la casa antes de que llegaran los bomberos. Pero en una ocasión no se siguió este protocolo y la dueña de la casa, que era una venerable señora de edad avanzada, todavía estaba allí cuando llegaron ellos. Ella se negó rotundamente a abandonar su hogar y prefirió sucumbir en el fuego junto con sus amados libros. Esta determinación de la señora impresiona profundamente a Guy Montag y lo llevó a pensar que los libros tenían que tener algo que conmovía, algo que llegaba al alma, como no lo hacían los contenidos burdos de la televisión. Entonces, impulsado con ese deseo de indagar si efectivamente esto era así, él decide tomar a escondidos libros de las escenas del crimen, es decir, de las casas que iban a incendiar. Él se va llevando los libros, los que podía esconder. Porque lógicamente él pensó que para que una persona fuera capaz de sacrificarse antes que vivir separada de sus libros, ellos debían contener unas verdades que hasta entonces eran inimaginables para una persona como él. Los libros él los esconde en su casa para gran angustia de su esposa Mildred cuando lo descubre. Y bueno, esa decisión marca el inicio de un viaje sin retorno para Guy, porque en primer lugar comienza seriamente a buscar la iluminación a través de la lectura. Y en segundo, y no menos importante, se convierte en un enemigo del Estado con todas las consecuencias que esto implica. Es decir, él queda convertido ahora en un subversivo y le toca enfrentar a la tiranía de la cual antes había sido un colaborador inconsciente. La novela, que es bien cortita porque no llega ni a las 145 páginas con todo y el prólogo en la edición que yo tengo, para mí tiene unos pasajes sumamente reveladores, como por ejemplo cuando el jefe de bomberos, el señor Beatty, le explica a Montag la razón por la cual ellos llegaron al estado de censura total en el que vivían. Y esto es bien interesante porque es un análisis de lo que es la modernidad y hacia dónde nos lleva.
Para empezar, él explica que las tecnologías modernas cambiaron la vida cotidiana y nos pusieron a vivir en una rutina marcada por un horario al cual nos teníamos que apegar y además por la prisa por hacer más cosas en menos tiempo. Esto indefectiblemente lleva a una cultura de la inmediatez. Por eso la gente dejó de tener interés en lo que es leer y reflexionar, porque las dos son actividades que exigen tiempo para ser correctamente asimiladas. Es más, inclusive hasta hoy en día las universidades están haciendo un esfuerzo internacional para ponerse todas a tono y llevar los estudios de 5 años, que es la mayoría de las carreras, a 4 años. El ocio se orientó entonces hacia un entretenimiento vulgar que permitía a las masas evadirse de la realidad, porque es una realidad que abruma y ante la cual la mayoría de nosotros nos sentimos impotentes. Por otra parte, la superficialidad implicó crear una falsa idea de armonía y por eso se suprimieron los libros y la libertad de pensamiento. El jefe Wittig le explica a Guy Montag que los libros contienen ideas contradictorias y que son peligrosos porque pueden provocar diversas interpretaciones y hacer que alguien se sintiera ofendido. Entonces, para no ofender las supuestas sensibilidades, se buscó que todas las personas fueran iguales. Y más que iguales, se buscó que fueran indiferenciadas. Entonces, desde el punto de vista de Wittig, el mantener a la población en un estado de ignorancia y de mediocridad, en realidad era un gesto de infinita bondad por parte del Estado. Y en este punto les voy a leer textualmente unos pasajes de la novela, que es algo que el jefe Wittig le dice a Guy Montag. Dice el jefe de bomberos Wittig: ahora consideremos las minorías en nuestra civilización. Cuanto mayor es la población, más minorías hay. A la gente de color no le gusta el pequeño sambo, a quemarlo. La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom, a quemarlo. Escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón. Los fabricantes de cigarrillos se lamentan, a quemar el libro. Serenidad, Montag, libérate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incinerador. Y más adelante le suelta esta perla. Lo que importa que recuerdes, Montag, es que tú, yo y los demás bomberos somos los guardianes de la felicidad. Nos enfrentamos con la pequeña marea de quienes desean que todos se sientan desdichados con teorías y pensamientos contradictorios. Fin de la cita. Así, supuestamente, al no existir libertad de pensamiento, el lenguaje no podía ser utilizado en contra de nadie, ni se producirían ideas que pudieran ser ofensivas. Entonces, con la idea del respeto mutuo, se impone la censura, se elimina el derecho al conocimiento y se reemplaza todo esto por contenidos embrutecedores. La consecuencia es que la mayoría de las personas se someten a este estado de cosas y asumen la autocensura en lugar de desafiar las restricciones de la tiranía. Yo pienso que Ray Bradbury, en una época tan temprana como la mitad del siglo XX, supo entender la deriva totalitaria que las sociedades podrían sufrir, no solamente por el auge de las ideologías colectivistas, sino también por el creciente poder de las tecnocracias como forma de gobierno. Porque el desarrollo de las tecnologías de comunicación, como bien pueden ampliar el acceso a la información, tienen una aterradora capacidad para imponer un control sobre lo que se puede leer, decir y pensar. Y cualquier desviación de la norma establecida puede ser detectada y castigada como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Los efectos de esta opresión son sociedades pasivas y acríticas totalmente manipulables y entregadas a las pantallas de los dispositivos tecnológicos. Los ciudadanos que viven bajo estos sistemas, tristemente en muchas ocasiones apoyan la censura en función del culto a la corrección política, porque al igual que el jefe de bomberos Wittig, suscriben la narrativa de que la armonía se defiende acabando con la libertad. Si alguien pudiera pensar que esta novela exagera, le cuento que yo hice una pequeña búsqueda en internet, nada exhaustiva, por cierto, y me encontré con casos reales que asemejan nuestro mundo actual al totalitarismo distópico de Fahrenheit 451. Voy a mencionar apenas 3 ejemplos. Primero, en la Universidad de Londres, desde el año 2017, se planteó excluir a Aristóteles de su curso de filosofía con el argumento de que había que descolonizar el currículum. Segundo,
La Universidad de Columbia en el año 2015 tuvo que afrontar unos estudiantes que exigieron que se eliminara el estudio de la obra La Metamorfosis de Ovidio, porque según ellos tenía violencia machista que podría ser ofensivo para ciertas sensibilidades. Y tercero, en la Universidad de Stanford prescindieron de analizar las obras de autores como Homero, Platón y Aristóteles, porque según los estudiantes que exigieron esto, estos autores perpetuaban el machismo, el racismo y otras formas de opresión. Estos ejemplos no son excepcionales para nada y podríamos encontrar muchos más en medio del paroxismo de la cultura de la cancelación que domina el escenario académico desde hace varios lustros. Esta novela ha sido llevada al cine 2 veces, la primera vez en el año 1966 y la segunda en el año 2018. Las dos películas son bastante buenas, pero yo pienso que lo mejor es leer la novela de primera mano. Dicho esto, termino mi reseña y no me queda más que despedirme pidiéndoles que por favor me ayuden dándole me gusta al video, suscribiéndose a mi canal y marquen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Muchas gracias y hasta luego.